Bueno, buenas tardes y buenas noches para allá en Europa, buenas tardes para los que estamos acá en el continente americano. Hoy estamos con dos representantes importantes de la malvasía en el mundo. Seguramente en algún momento se nos esté sumando Germán Macera, un tercer representante de la malvasía en este continente, Elena Panteleoni de La Estopa, y Eric Bartra de Vega de Ribes. Y la idea es un poco hacer un recorrido de lo que es la malvasía, de una variedad tan importante que hoy está empezando a correr algún tipo de peligro de extinción, y de eso vamos a tratar sobre todo con Eric y el baluarte de restablecer la variedad. Y bueno, la idea es hacerlo con un foco, como siempre, desde el lado slow, que nos cuenten un poco en cada pedazo del proceso productivo, cómo se comporta la malvasía y cuál es su visión en cada cosa, de la variedad y de lo que el origen, o en cada caso, en cada lugar donde están, puede ir variando. Así que empiezo esto, la idea es que sea un ping-pong, que puedan ustedes exponer cada uno, cada ítem, y también discutirlo entre ustedes, que son los dos especialistas. Yo simplemente por ahí tiro temas sobre la mesa para que discutamos. En principio me encantaría arrancar con Eric. Enric, perdón, ¿qué es para vos ser parte del baluarte de todo lo que es esto? Esto significa de rescatar en algún punto lo que es la malvasía en Cataluña, y en algún recoveco donde se dice que está a punto de ser extinguida o que queda muy poquito. Bueno, pues gracias por invitarme. Para mí es un orgullo por pertenecer a un baluarte de Slow Food, y fue un poco una coincidencia. Por un lado, aquí en nuestra bodega encontré documentos que antiguamente se había utilizado la malvasía, y en aquel momento, hace unos más de 30 años, pues ya no teníamos. Busqué por aquí y encontré que sí, que quedaba en la zona, justo en el municipio que tenemos al lado, que es Sitges, quedaba unas viñas de malvasía, y que en aquel momento pues estaba con un real peligro de extinguirse, de perderse. Era un poco... Bueno, es una historia muy curiosa de cómo se conservó esta viña en Sitges, porque es una zona turística, pero por unos temas legales pues se conservó esta viña, que podríamos decir que es una viña urbana hasta cierto punto, y también al lado de la costa. Y pues sin más, pues pedí unos sarmientos, también con un pequeño proyecto de investigación, pues estaba seleccionando clones, y se guardaron los clones, y yo planté estas cepas, injerté yo mismo unas cepas pues hace más de 30 años, y para mí pues era una reacción natural, rescatar una variedad que estaba a punto de perderse. Pensé que además era una variedad que aquí teníamos la versión que llamamos malvasía de Sitges, precisamente, y pensamos que pues además aún tenía más valor, pues siendo pues un municipio aquí más o menos conocido al sur de Barcelona. Y bueno, sin más, pues me entregué a decir, bueno, no sé qué saldrá, pero quiero apostar por ello, quiero recuperar esto. Y esto pues coincidió más o menos pues con diferentes oleadas, podríamos decir, del movimiento Slow Food, que pues llegó a consumidores, llegó a restauradores, y aquí precisamente en Sitges, pues uno de los representantes, que es Valentí Mongay, que sigue siendo el
presidente del Baluarte, porque dijo, esto es lo que buscamos, productores que recuperen variedades, que recuperen sabores, que recuperen productos que están amenazados. Esto lo hizo pues, conociendo nuestro producto, pero también con otras verduras, incluso con algunos tipos de preparados, comida, etcétera. Total que, digamos que se juntó, como decimos aquí a veces, pues se juntó un interés que yo diría casi, digamos, de protección, de recuperación de un sabor antiguo con todo un movimiento y un poco, digamos, de la mano de Valentín Mungay y de lo que aquí se llamó también, se hizo un grupo aquí, pues en Italia también tuvo esta aceptación y realmente vieron que exactamente coincidía con uno de sus objetivos, que es recuperar productos antes de que desaparezcan. Y nos concedieron el baluarte de la Malvasía de Sitges y bueno, pues entre digamos, este reconocimiento y el interés que hemos ido apoyando entre otro centro, que es una bodega donde precisamente era donde se conservaba, que era el Hospital de Sitges, que era una institución del ayuntamiento y que también tenía otras finalidades, pero una de sus funciones era conservar la malvasía. Entonces, entre los dos productores, pues hemos participado en Terra Madre, en Torino, y hemos dado a conocer el producto localmente y un poco internacionalmente. Y a partir de aquí, pues podemos decir que hemos pasado de que hubiera menos de 2 hectáreas de esta variedad en el mundo, quizá, o por lo menos en Cataluña, la versión que teníamos aquí. Ahora, pues quizá hay unas 50, para decir aproximadamente, y la mayoría de nuestros colegas pues están disfrutando con los vinos que podemos elaborar con esta variedad, viendo cómo se expresa en diferentes terrenos, diferentes orientaciones, diferentes zonas, todas más o menos próximas. Y pienso que hemos colaborado entre el hospital, Valentí, Slow Food y yo mismo a que por lo menos ahora no esté en peligro de extinguirse. Y esto pues para mí pues, es bonito y forma parte de esta red de colaboración, de colaborar entre productores, consumidores, restauradores. No sé si me he extendido mucho, pero era nuestra... Para nada. Es un placer escuchar y las historias así también, fuera de lo que es el producto o el vino que disfrutamos, le ponen alma, le ponen pasión y creo que son las mejores para contar, las que tienen algo con sentimiento detrás. Y yo quería un poco hacer el paralelismo con Elena. ¿Qué significa para ustedes trabajar con la Malvasía, que por ahí sí es una zona donde la variedad es muchísimo más, no está en peligro de extinción, es probablemente la variedad blanca más importante de la Emilia-Romagna? Contanos un poco, estimo que tienen mucha viña que tiene unos cuantos años ya, viña nueva que se va plantando, ¿cómo es trabajar con la Malvasía en sus distintas etapas y con la experiencia que eso es de generación en generación? Bueno, nosotros somos en la parte más norte de la norte oeste de la Emilia-Romagna. Justamente en mi provincia, que es Piacenza, y también Parma, se cultiva mucho Malvasia, pero usted sabe que en Italia tenemos 16 tipos de Malvasia distintas. Entonces la que utilizamos nosotros se llama Malvasia di Candia aromática, que es la más aromática, la más cerca del moscato, o como en Chile el moscato de Alexandria. Uh-huh. Y porque hay otra, ¿no? Hay otra también negra, tinta, ¿no? Pero la de nosotros, en mi provincia, la Malvasia di Candia aromática es la cepa blanca más cultivada, y también en Parma, solamente aquí, porque después la otra parte de la Emilia-Romagna
tiene más piñoletto, albana, otra cepa. Y es una cepa muy interesante porque tiene una identidad, tiene una personalidad muy, muy distinta, tiene mucha muy aromática, tiene tanninos porque la piel es bastante gruesa, no es una piel fina. Y también tenemos otra cepa aquí que se llama Ortrugo, que pero es mucho más neutral. No tiene la aromacidad, no es tan aromática y no tiene la personalidad que tiene la Malvasia. Aquí, históricamente, la Malvasia se hace espumosa, frizzante, un poquito dulce, para acompañar con todo el salume que tenemos aquí. Tenemos una comida bastante rica, grasa. Y entonces con el espumoso, un poquito dulce, se acompaña muy bien. Un poco como el moscato que se hace en Piemonte. Pero desde mucho tiempo, desde, no sé, 20, 25 años o más, se hace también Malvasia ferma, no espumosa, y también se demoró mucho la tipología pasita, entonces dulce, secada al sol o vino dulce. Y por eso la Malvasia es muy, muy buena por un clima como lo de nosotros, también un suelo como lo de nosotros, porque es una cepa bastante productiva, tiene las vacas bastante grandes y cuando produce mucho sale un poco este gusto un poco amaro. Entonces con el dulce se acompaña muy bien. De tradición aquí se hace también con maceración, pero no solamente Malvasia, siempre con la otra cepa que tenemos. Y entonces nosotros, por ejemplo, hacemos dos Malvasia, una con maceración muy larga, de 4 meses, 5 meses, y una pasito, un vino dulce. Y también con la maceración sale un color muy bonito. Esto lo tengo aquí. Entonces un color muy, muy de ambra, no sé. Y tiene su carácter porque es siempre muy fácil de reconocer, porque tiene esta aromacidad que es muy, muy distinta, muy fácil de reconocer. Y también con una maceración larga, porque tiene esta piel bastante gruesa, salen los taninos y sí, necesita tiempo, pero la personalidad es un vino para mí muy interesante, una uva muy interesante, muy típica. Y ahora hay un poco más de interés y se planta un poco más. También tengo amigos también en Sicilia o otros lugares que me pidieron plantas para plantar también en otros lugares, porque es resistente, insomma, tiene mucho interés. Pero esa es la Malvasia di Candia aromática. La historia dice que el nombre Malvasia sale de la Grecia. Grecia. Sí, Grecia. Grecia. Toda la uva, ¿no? Venían de allá y había este puerto, Monemvasia, y entonces toda la uva que salía se llamaba toda del nombre del puerto donde salía la uva. Candia es el nombre antiguo de la isla de Creta. Entonces, Malvasia di Candia aromática parece, ¿no? Esta es lo que pensamos nosotros, la origen de la Malvasia. Y yo les hago una pregunta a los dos. ¿Creen que más allá del esfuerzo de personas como Enric por rescatar viñedos antiguos,
Tomando un poco de referencia el comentario que acabas de hacer, que en Sicilia, por ejemplo, te están pidiendo plantas teniendo en cuenta esa piel gruesa, que la hace bien resistente a distintas enfermedades seguramente, y teniendo en cuenta también, ¿por qué no?, la tendencia de producir vinos naranjas o vinos con fermentaciones y maceraciones largas, siendo que la Malvasía es una variedad que cada vez que uno la ve, cuando las malvasías interesantes están producidas, suelen tener cierta maceración un poco más alargada de lo que es un vino blanco normal. ¿Creen que se va a poder empezar a ver más malvasía en distintos lados, que se empieza a poner, a ver un futuro para la variedad, cosa que por ahí hace unos años atrás todavía eran solo algunos representantes que la tenían, pero todavía no le veían interés a la variedad? Opiniones. ¿Voy yo? Vamos, adelante. Yo creo, no sé, nosotros venimos del viejo mundo y tenemos tanta cepa solamente de Italia, de España y Francia, pero la España y la Italia tienen más, ¿no? Son los que quedaron con más cepas de todos. Y había un tiempo donde parecía que, ¿cómo se dice?, el mercado, ¿no?, teníamos que ir solamente con, no sé, 4 o 5 cepas, porque si no, con nuestra cepa la gente no estaba interesada en eso. Y por eso, y también porque muchas cepas son más difíciles o menos productivos, y se dejaron muchas, ¿no?, también aquí en mi zona. Pero ahora es muy distinto el tema y hay el interés. Para mí siempre fue así. ¿Dónde voy con un Cabernet? Hay harto en el mundo, ¿no? Pero con mi cepa, que son muy específicas de un lugar, tengo un arma más para mí, ¿no? Es algo que es distinto, algo que es único, algo que como una identidad que es única. Y con eso, yo creo que ahora hay como más orgullo de ser nuestra cosa más típica. Y después hay cepas que son más interesantes y hay cepas que no son tan interesantes. Interesante en el tema de la identidad, de la personalidad. La Malvasía seguramente la tiene, mucha. Y otra cepa como Ortrugo, por ejemplo, que tenemos aquí, sí, es bueno, pero no tiene tan personalidad como la Malvasía. Por eso se queda aquí, no hay ningún interés afuera de aquí. Bien. Enric. Me gustaría un poco, si coincidiría también, aquí también se pasó, por lo menos por esta, yo le digo, no sé, podríamos llamar como una fiebre de las variedades internacionales, y durante unos años, pues, las bodegas que compran uva, pues pedían uvas internacionales, pero pienso que esto ya está disminuyendo y que ahora el consumidor, tanto el local como internacional, está dispuesto a hacer este esfuerzo que al final le dará un premio, el esfuerzo de decir, bueno, voy a aprenderme, voy a tener una visión más abierta, una actitud más receptiva, es decir, vamos a ver qué hay en cada zona, qué variedades hay, quiero seguir aprendiendo. No es quedarse con lo que ya sé, sino quiero aprender. Y así pues puedes tener el doble placer, digamos, de aprender y de descubrir y de sorprenderte con nuevas variedades o variedades que quizá no conocías, o con gustos, con estilos. Y la Malvasía para mí tiene
alguno de estos valores, que es reconocible y tiene, aunque durante muchos años ha sido lo que llamamos una variedad menor, quizá en algunas zonas, o una variedad que no era tan famosa, pienso que tiene su recorrido, su interés, su calidad, sus muchas variantes, como comentaba Elena también, que ahí puedes hacer desde un vino espumoso a un vino tranquilo, un vino sí, también de vendimia tardía y un vino más con muy poca intervención. Todos estos son estilos que dan diferentes productos y que la Malvasía, por lo menos la que cultivamos aquí, lo que nos aporta es mucha acidez, tiene mucha estructura, mucha acidez, cuerpo, longitud o expresividad. Y para mí, pues, aunque por otro lado también es difícil de cultivar, tiene poco rendimiento, es sensible al oidio, concretamente la que tenemos nosotros, pero bueno, es aquello que es difícil trabajar con ella a veces, pero para mí el resultado compensa esta dificultad y el consumidor con un poco, que quiere ir un poco más allá, creo que puede encontrar una gran satisfacción descubriendo y probando las Malvasías. Bien. Muchas gracias por esas opiniones. Espero que esto aliente a mucha gente a encontrar una identidad de Malvasía nueva, sobre todo en otro lugar, porque creo que en definitiva de eso se trata, es darle la identidad a una variedad que tiene ya personalidad propia del origen de donde viene. Y como decíamos antes, Germán Macera, productor acá en Argentina, que ha encontrado una viña vieja de Malvasía que habían traído en su momento los colonizadores. Eso fue quedando, por supuesto que no es Malvasía de esa época, pero tiene una Malvasía que, si no me equivoco, tiene casi 70 años y realmente está siendo un vino muy interesante, con muy poca intervención, con maceración prolongada, y ha encontrado algo muy interesante que tiene similitudes a las buenas Malvasías del mundo, pero que también tiene su carácter de origen propio muy interesante. Hablábamos recién de los rendimientos, me diste, Enric, un poquito el pie para lo siguiente. Es algo que es interesante, a mí me gusta hilarlo mucho en las charlas Slow, porque para mí es uno de los aspectos fundamentales, porque parte de la filosofía Slow se trata de la sustentabilidad, y muchas veces esa sustentabilidad tiene que ver también con poder vender un vino en el precio que corresponda, ni más ni menos, pero de venderlo al fin. Y cuando una variedad reduce naturalmente sus rendimientos, sea porque la variedad misma rinde poco o por motivos de la zona, a veces es muy difícil encontrar ese punto de equilibrio en donde hago un gran producto, algo con carácter, algo interesante, pero que a la vez le estoy otorgando a la comunidad una posibilidad de comprar en un buen precio y yo permitir seguir sustentando este negocio, que es lo que me permite vivir. Entonces, el tema del rendimiento para mí es algo interesante que me gustaría ver si hay una relación como variedad entre dos zonas que entiendo que tienen una climatología bastante diferente, o que cada lugar se comporta distinto, porque también por el origen o inclusive porque son por ahí dos Malvasías distintas. Bueno, por un lado, remarcar que hay muchas Malvasías. Elena también lo ha comentado, que en Italia, pues solo en Italia, pues ya hay unas 16 variedades o más. En España hay también diversas Malvasías y muy distintas entre ellas. Pero yo lo que puedo hablar más es de la Malvasía de Sitges, que es la que cultivamos y la que hemos recuperado, y esta pues tiene unas características muy curiosas, digamos, de que se hace unos granos muy separados, hace un raquis o lo que sería el racimo muy largo y muy granos pequeños separados. Esto, por un lado, permite una maduración
más larga, más completa, más individual de cada grano, pero también, como podéis imaginar, pues hace que en general los rendimientos, la cantidad, los kilos al final por hectárea, pues son pequeños o son moderados, incluso a veces muy bajos. Esto hace que sea apto para vinos que si quieres hacer un vino así tipo vendimia tardía, pero en cambio para según qué vinos, pues como viticultor puede ser un poco una ruina. Y esto seguramente fue una de las causas por las que si no lo sitúas a un precio, digamos, si no valoras el producto, al final no puedes, no es rentable. Entonces esto se tiene que tener en cuenta y por esto, en nuestro caso, hay que apuntar a productos un poco de un cierto valor añadido. Pero nuestra experiencia es esta, digamos, que tiene muchas aptitudes, pero la producción no es su mejor presentación. Elena. Bueno, aquí sí, también son racimos muy largos, pero son bastante grandes. La producción no es baja. Hay otra variedad que son mucho más bajas. Pero para hacer un vino de guarda, no solamente para Malvasia, en general, tiene que controlar un poco la producción. Nosotros aquí producimos poco, pero elegimos de producir poco para hacer vino para larga guarda. Y si no tenemos tanta acidez, la Malvasia de Candia no tiene una acidez muy, muy alta, tiene más tannino. Y sobre el precio, aquí es un tema, sí, no es, cioè, es la valorización que nosotros, no solamente nosotros productores, pero todo alcanzamos a dar a los vinos. La resa, el rendimiento de la uva es uno de los factores, pero no sé si es lo más importante para vender a un precio que es interesante para quien produce vino. Producir uva aquí, no sé en Sitges, pero producir uva y vender uva aquí no es tan... No es tan rentable. No, rentable, no sé cómo se dice, no. Sí, es rentable. Porque hay harta uva y no son tanto los productores que saben valorizar su producto. Prefieren hacer vino muy, muy simple, venderlo pronto, como la visión que antes hablaba del gobierno argentino, más o menos aquí, la visión son de hoy día o mañana, no más. Entonces, pero sí, no, la uva aquí produce, sí, no es una uva tan difícil. Bien. Y yo les quería preguntar en base a esto un poco también, que es una pregunta con la que solemos cerrar las charlas, pero creo que hoy viene a colación ahora, específicamente la Malvasía como variedad, ¿cómo se comporta respecto al uso del agua? Para contarles un poco por ahí a los que nos están escuchando o nos van a escuchar, en Europa no está permitido regar en la mayoría de las regiones, salvo que sean plantas recién plantadas o algo muy jovencito, con lo cual no estamos hablando aquí de riego, que sí por ahí muchas veces enfocamos la charla con productores de este continente sobre todo, en donde el uso del agua hoy es cada día más difícil, pero sí teniendo en cuenta lo que es el movimiento slow y el punto más interesante de todo, que siempre es cuidar todo recurso natural. Entonces, ¿cómo es la Malvasía con el agua? Sobre todo en Sitges, por ahí, que es una zona todavía más seca que seguramente que la Emilia-Romana, y qué necesidades distintas puede tener en un lugar y en otro.
Bueno, primero, o sea, confirmar que Sitges, que es la costa mediterránea, es una zona seca, más bien, o es una zona con una evaporación muy superior a la lluvia que recibimos, y además que en general no hay agua. O sea, y por tanto, todos los viñedos están cultivados en secano. Bien. Esta es nuestra realidad. Entonces, en este sentido, pienso que la malvasía es una variedad que es resistente a la sequía. Insisto que es la malvasía de Sitges, la que cultivamos. También utilizamos portainjertos o patrones o raíz que son adaptadas también a estas condiciones secas y áridas, o relativamente que la sequía puede ser un limitante. O sea que el conjunto entre el portainjerto que utilizamos y la variedad son resistentes a la sequía, pero con la contraprestación de la baja o limitada producción. Pero como resistente, pienso que tiene una cierta resistencia. Bien. Sí, aquí sí, no sé cuánta lluvia hay en Sitges aquí. Difícil de hablar de promedio ahora por el tema del clima, pero puede ser 800 milímetros por año, algo así. Y no tenemos problemas. Somos acostumbrados a trabajar siempre en secano y solamente los primeros años, como tú justamente dices, ¿no? se puede bañar. Tenemos viña, la más joven de Malvasía tiene 10 años y los otros son todos más viejos y con la uva vieja, sí, con la viña vieja no hay problema, hasta ahora no hay problema de sequía. Y Malvasía se porta como la Barbera o como la Croatina que tenemos aquí y no tiene problemas específicos sobre el secano o la sequía. Bien. Perdona, solo para comparar, nosotros estamos más cerca de 400 litros, o sea que, y la evaporación quizás es aún mayor, o sea que por esto el déficit hídrico es más acusado en nuestra zona, pero simplemente como referencia. Bien. Sí, imaginado, sí. Sí, y acá en Argentina, un poco para hacer referencia, estamos todavía por debajo, en general en Mendoza, en Tupungato, donde está el proyecto de escala humana, está alrededor de los 300 mililitros y últimamente todavía menor. Aquí sí el índice de evaporación claramente debe ser más parecido al de Sitges o más todavía porque es una zona bien desértica, con calor en el verano. Y lo que acá sí se permite regar, el problema es que, bueno, las napas y los ríos que alimentan hoy al agua por el deshielo han cambiado mucho su caudal, entonces hay una disponibilidad de agua mucho menor y por ende, por eso es que suelo cerrar las charlas con esta pregunta del agua, del uso, del manejo y cómo ven a futuro, porque creo que va a ser un tema cada vez más candente en zonas donde inclusive antes se trabajaba en secano, van a necesitar cada vez más el riego y ese riego o ese agua va a ser cada vez más difícil de conseguir y va a ser cada vez más cara en algún punto. Entonces, creo que concientizar de que que es algo que hay que poner en carpeta y que hay que empezar a trabajar desde hoy para que nos agarre mejores prevenidos en unos cuantos años. No sé si hay algo más dentro de lo que podríamos catalogar como viticultura que querrían resaltar como algo, un aspecto fundamental de la Malvasía o algo que realmente ven distintivo en viticultura para la Malvasía. Y si no, pasar un poquito ya a lo que es las técnicas para vinificar la Malvasía, que me parece que es un tema más que interesante, teniendo en cuenta, como decían antes, que de la Malvasía se puede hacer frisante, tranquilo,
dulce de cosecha tardía, pasito y hasta fortificado si tomamos en cuenta la malvasía que se hace en Madeira, que probablemente no sea la misma que se consume en ninguno de los otros lados. Cuéntenos un poco ustedes. Yo sé que Elena hace, como dijiste antes, 2 malvasías, una frisante y una no, una con maceración con pieles largas y la otra frisante. Pero cuéntenos un poco el proceso desde que la cosechan hasta que la embotellan, como para ver cómo se plasma eso en el producto, cómo no solo la parte productiva de escribir el proceso, sino su idea y concepción de la malvasía, cómo arranca y cómo termina, digamos. No, noi hacemos una con una maceración larga y la otra es un pasito, no hacemos frisante. Bien. Y, no, aquí hace calor y hasta el 95 producimos un Sauvignon Blanc, con vinificación en blanco, presatura directa. Pero nunca estábamos tan contentos de este producto, entonces el 95 fue la última cosecha, la última vendimia de añada de Sauvignon y la primera del pasito, porque nos preguntamos cómo podemos aprovechar de este sol, de este calor que tenemos, que nos permite de hacer un Sauvignon como lo tenemos en la cabeza y hacer otra cosa, con malvasía. Entonces empezamos con malvasía pasita al sol, sobre un tel de plástico que cerramos la noche porque puede ser que hay humedad o lluvia aquí, y por 15 días más o menos se concentra y después lo prensamos en un torquio vertical, un clásico Sí. torquio, y fermenta en barrica muy, muy lento. Y eso fue el primero vino, la primera vez que empezamos a ver la malvasía en otra manera, ¿no? Terminamos con el Sauvignon y nos concentramos sobre la uva de nosotros. Y salí este pasito que todavía hacemos hasta ahora, que es muy, muy fácil hacer en un sentido que se hace solo porque es un vino verdadero de este lugar. El Sauvignon era siempre como un mal de cabeza, porque no era el lugar adapto por este vino. Pero con la malvasía, con este pasito, sí. Entonces, este fue el primero. Después nos quedamos hasta el 2002 sin un vino blanco, tranquilo, seco. Y pensábamos, y nosotros producimos la mayoría de vino tinto. Y siempre para nosotros la maceración es importante porque en la piel que tiene, ¿no? Que hay todo en la piel, la estructura del vino, el tanino, el color, todo. Y entonces empezamos a preguntarnos por qué, si queremos hacer un vino de terroir, ¿por qué tenemos que vinificarlo distinto siguiendo el color de la cepa, ¿no? Si el objetivo es hacer un vino que sea veramente una expresión de este lugar, que es cálido, entonces no tiene sentido de hacer una vinificación distinta porque la uva es blanca y no es tinta. Entonces empezamos a hacer prueba con maceración, también con la uva blanca, y 2001 fue la primera prueba y 2002 fue la primera añada que salimos al mercado. Aquí tenemos un suelo muy de arcilla, muy roca, muy rica de fierro, muy pobre de nitrógeno. Y entonces
son vinos que necesitan tiempo, son vinos que fácil que tienen paro de fermentación, que necesita, que fermenta después, ¿no? El año después, donde hay una volátil bastante alta que da bebibilidad también a un vino que no tiene una acidez muy, muy alta. Entonces el perfil del vino es un perfil que tiene una relación con este lugar, que es cálido, con este tipo de suelo. Y bueno, nosotros no trabajamos con levadura, no trabajamos con azufre, no filtramos, entonces también más importante, si se puede decir, ¿no? Buscar bien la cepa y el estilo de vino que queremos hacer, porque lo más natural, como se puede decir, lo quiere hacer, lo más tiene que ser un vino verdadero de este lugar. Entonces, la natura en este proceso te ayuda, ¿no? Pero si tú tienes un vino en la cabeza, tú quieres hacerlo, no importa dónde tú estás, es más difícil hacerlo así, sin levadura, sin nada. Y bueno, la Malvasia es el único vino blanco que hacemos. Tenemos un vino tranquilo, la Geno, y un vino pasito, que es Viña del Bosque. Entonces, así. En madera. También el tranquilo está en madera. Tenemos cuba de 40 hectolitros. Y sí, lo quedamos ahí. La vinificación, la fermentación lo hacen afuera, en una cuba de cemento o de acero, inox. Y sí, habitualmente sacamos la piel en enero. Entonces, bien. ahora 4 meses aproximadamente. 4 meses, más o menos. Bien. Y afuera controlamos la temperatura, pero no podemos, tiene un range bastante largo donde el vino puede fermentar. Si hay demasiado calor, ponemos un poco de agua sobre la cuba. Bien. Y los últimos años, la Malvasia se cosecha más o menos el 10, el 15 de septiembre. Bien. Más o menos. Enric. Bueno, pues muy interesante, Elena, lo que explicabas. Nosotros aquí también más o menos, ya te digo, empezamos a injertar hace unos 30 años y las primeras vendimias pues fueron también sobre los años 90 y íbamos aprendiendo, primero más o menos fermentando en barrica, no en barrica. Yo pensé que era más genuino para mí o más reflejaba más la zona también, pues fermentar sin madera. Entonces, últimamente desde el 2000, que normalmente fermentamos sin madera, y el itinerario que hacemos pues sería bastante simple, porque sí que prensamos, hacemos un prensado largo. Normalmente ya vendimiamos la Malvasia de las últimas variedades, y esto quiere decir que algunos años es final de septiembre, algunos años ha sido principios de octubre, pero es cierto que del 2000 hasta ahora, o sea, en estos 20 años, también hemos visto que más bien se adelantaba algo, con lo cual ahora en vez de ser pues a principios de octubre, pues es más bien la tercera semana normalmente de septiembre. Pero es una variedad, nuestra Malvasia es una variedad de ciclo largo, o que realmente requiere paciencia y requiere esperar a que esté bien madura, por lo que os comentaba también de la acidez que tiene. Entonces, la vendimiamos y hacemos un prensado largo.
ya que os decía que tiene muchas bayas pequeñas, o baya pequeña, pues preferimos hacer un prensado muy largo y que si quieres, conlleva una cierta maceración, pero no de 3 o 4 meses, como decías, sino una maceración que a lo mejor dura horas, pero y aparte también por la estructura de nuestra bodega, pues hacemos esto, hacemos un blanco prensado, o sea, solo de mosto, de momento. No quiero decir que algún día también experimente con otras ideas, pero de momento hacemos fermentar el mosto. Y otra característica que se parece un poco a la que comentaba Elena es que son fermentaciones largas o muy largas, que de cara al enólogo pues no es muy tranquilizador porque no se acaba. Pero bueno, tampoco no tenemos ninguna prisa. O sea, yo pienso que esta fermentación larga, debido a que tenemos un pH muy bajo, no corregimos nada, dejamos que vaya fermentando y inicialmente pues más o menos va haciendo, pero después es muy lenta la finalización por lo cual lo que sí que hacemos es dejamos una largo tiempo del vino con sus levaduras, o sea, y exacto. Y pues cuando nos parece bien, pues dejamos que el frío también actúe, o en algunos casos enfriamos un poco el vino para estabilizarlo antes de embotellarlo. Y normalmente sí que hacemos una ligera filtración, pero lo que nos gusta es dejar el vino después en la botella, que evolucione en la botella, y lo bonito es ver cómo va evolucionando. Y normalmente no tenemos a la venta el vino del año, sino al cabo de 2 o 3 años empezamos a tenerlo disponible. Esto sería el que llamamos seco, sería el vino blanco seco de Malvasía. Y después también hacemos una variante que sería un espumoso. Lo que hacemos es sin añadir ningún tipo de azúcar, entonces dejamos que empiece a fermentar. Cuando le falta pues unos 25 o 50 gramos o algo más, lo embotellamos y dejamos que acabe de fermentar en la botella. Y después, pues cuando nos parece bien, pues hacemos el removido y el degüelle como un vino espumoso tradicional. Esto sería el espumoso. Y después aún tenemos una tercera variante que hacemos nosotros, que algunos años esperamos de alguna parcela que esté más maduro, que vaya guardando, y nos arriesgamos a esperar. Y entonces esperamos días, semanas, y hacemos el vendimia tardía, que también sería un proceso similar. Lo vendimiamos, intentamos prensarlo, que es difícil de prensar los pasitos, y después pues también fermenta una parte, pero otra parte queda sin fermentar, y es como si es lo que llamamos naturalmente dulce, y ya está. Y sería el que llamamos vendimia tardía. Y es cierto que otras bodegas también de nuestro baluarte pues también hacen la opción de la mistela, que se llama, que es añadiendo, como comentabas en Madeira, que es añadiendo un poco de aguardiente al mosto o al mosto vino, pero en general es al mosto, y se hace una mistela, pero que esta mistela después se deja añejar o se deja envejecer en barriles de castaño durante varios años. O sea que sería un tipo de mistela envejecida, con lo cual pues también las notas, los colores y todo esto, pues o sea que con mínimo estos 4 variantes son habituales de nuestra elaboración. Bien. Bueno, más que claro, ambos procesos
Y nada, lo único que quería con esto era sobre todo exponer la cantidad de variantes a la cual la malvasía puede ser por ahí expuesta, inclusive a variantes dentro de la inspiración de cada uno, que no todos creen que la malvasía va hacia un lado o hacia el otro. Les pregunto inclusive qué piensan de utilizar hasta tinajas o vasijas de barro, que sé que ya hay algunos productores incursionando en variedades terpénicas, así como la malvasía con pieles gruesas y qué sé yo. ¿Qué creen que podría funcionar? ¿Creen que no? ¿Ya han hecho pruebas? Yo no he hecho pruebas, no lo descarto, pero no he hecho pruebas. Bien. No, nosotros tampoco, aquí en la estopa no hay la tradición de hacerlo, no, aquí no. En Chile hay harta tradición de ocupar tinajas. Nosotros no tenemos experiencia en eso, pero hacemos un país en Chile, estamos haciendo pruebas con moscatel. Entonces, esto podría ser en tinajas. Bien. Ahí creo que tiene un sentido, intentar, por lo menos. Bien. Aquí, no sé. No, entiendo también que la estopa quiere ser genuino con el origen en algún punto, y más allá de si es una técnica que puede beneficiar a la variedad, no condice con la historia de la variedad en el lugar, y por ahí eso es lo que tú dices que no tiene tanto sentido, ¿verdad? Para mí, aquí, Sí, sí, cuando hablo de la estopa, sí, no lo sé. Después es un contenedor. A veces se da demasiada importancia al bien, contenedor, creo, no sé. bien. Y siempre van ocupados, insomma, con un judicio. También la barrica, ¿no? La madera, todo. Y las tinajas, en Chile seguramente ahí hay tradición, hay experiencia allá y sería muy interesante para nosotros aprender allá. Sí. Contanos un poco del proyecto de Chile que hasta en algún punto va a ser más parte de nuestra comunidad acá en Latinoamérica que la estopa, que estamos encantados de poder hablar contigo y también con Enric, pero nos vienen a ayudar desde afuera, digamos. No, fue una casualidad porque mi mamá fue a Chile a visitar una amiga, 95, y se quedó, le gustó, se quedó, y vivió ahí hasta este año y empezó importando productos italianos alimentarios. Después, 99, compró tierra, compró una casa en la Valle del Maule. Entonces, al sur, un poco al sur. Y plantó viña y ha hecho vino un par de añadas, pero después se fue, por problemas varios, ahora la viña es arrendada. Nosotros tenemos la casa y una bodega. Y cuando yo tenía un poco más de tiempo, 2015, tenía la oportunidad de pasar un mes en Chile y entonces descubrí esta viña de país, ¿no? Este patrimonio único de viña sin portinjeto, porque no hay filóxera, ¿no? Entonces hay mil hectáreas de viña a cabeza, sobre todo de país. Hay otra variedad, pero la mayoría es país. En esta valle, Maule, Itata, Biobío al sur. Entonces son colinas, son muy bonitas, muy distinto que el Chile que uno piensa, ¿no? Todo plano, todo. Y sobre todo a espaldera, sí, a espaldera, no a cabeza. Y hay un tema también de preservación de un lugar, porque ahí hay mucha
la presión de la forestal que llevan la viña para Sí. plantar pino y eucalipto. Y yo que voy a Chile 20 años vi el paisaje cambiar. Y hay más pino y menos viña. Entonces, sí, también es una excusa para ir a Chile un par de veces al año, que me gusta. Pero sentí fuerte la responsabilidad de hacer algo por este lugar. Yo me dijo, yo tengo un mercado por este vino muy tradicional. Es un patrimonio que realmente es único al mundo y se puede hacer algo, hablar de Chile y llevar ahí gente para visitar estos lugares y traer gente aquí para aprender lo que pueden aprender en bodega, jóvenes chilenos que quieren empezar su proyecto. Y decidí de intentar de trabajar con viticultores. Entonces yo compro la uva y vinifico en mi bodega. La intención no es de comprar otra tierra o comprar esta viña vieja. La intención es de mostrar a ellos que se puede hacer vino, que este tipo de vino tiene un mercado en la manera más tradicional, más típica, sin tanta tecnología, con lagar de Raulí, con Saranda, con muy poca tecnología. Y eso, por eso que empecé y difícil porque soy extranjera, porque la gente justamente no tiene mucha confianza, porque el precio de la uva es muy bajo, porque están todo dejando su viña. Es un poco como aquí, no sé, 50, 60 años atrás, ¿no? Que los viejos trabajan tanto, pero no quieren que los jóvenes sigan haciendo su trabajo, porque es una vida difícil. Entonces, no hay este orgullo, de decir, no, tú sigue haciendo mi trabajo, porque es un buen trabajo, ¿no? No, entonces, si se puede, ¿no? Decir a estos jóvenes, no salir de tu campo, no ir a la ciudad, no ir a la fábrica a trabajar, ¿no? Quédate ahí, porque el trabajo que tú haces con el caballo, es muy importante. Y hay gente en el mundo que va a pagar harto por este vino, que es hijo de una historia, de una persona. Por eso que estoy ahí. Y es interesante. Técnicamente, ¿no? Vinificar en otra manera, vinificar otra uva, otro lugar completamente distinto, otra luz, ¿no? Otra manera de la uva y del vino, cómo se porta en la vinificación, muy interesante. Bueno, muchas gracias por contarnos porque lo que inspira, lo que has contado recién, las ganas de querer seguir dedicándose a eso, creo que en Latinoamérica en general estamos en ese punto tal cual describiste, donde las dificultades de los países, las dificultades y la dureza de trabajar en el campo y que no sea redituable, que no tengan el acceso al mercado para poder vivir de eso, hace que muchas tradiciones se empiecen a olvidar y queden en manos de gente que las desecha para poder traer tecnología y hacer todo más sencillo, y es muy importante ese trabajo, sobre todo para lo que el pensamiento del movimiento, que no solo se dedica a la sustentabilidad, sino también a que haya técnicas y que haya trabajo con tradición y sostenible. Así que desde nuestro lado, más que agradecidos, y que nos cuentes que esté pasando acá y de manos de ustedes, es más que interesante.
Yo la verdad no quiero robarles más el tiempo, sé que allá es tarde, he pasado por todos los lados donde quería pasar de la Malvasía sin tratar de meternos en cosas muy técnicas que a veces nos escucha gente que quiere aprender, pero no nos podemos poner en exceso técnicos. Así que les agradezco por demás prestarnos su tiempo y más en estas horas de la noche. Y por supuesto que cuentan con nosotros como comunicadores y abanderados no solo de sus vinos y de sus proyectos, sino de la manera en la que piensan el vino, que es sobre todo lo más valorable. Así que gracias. No queda más que decir. Saludos a Eric, a Enric allá en Sitges, y saludos a Elena en Emilia Romagna. Gracias. Yo solo quería añadir que esta iniciativa incluso se ha plasmado en un centro de interpretación de la Malvasía que hay en Sitges, para que veáis que la Malvasía puede tener una connotación no solo de un vino o de una gastronomía, sino que también es una variedad que tiene muchos aspectos culturales y que formó parte durante muchos años y pensamos que en el futuro también lo haga. Pero simplemente hacer este comentario de que existe también un centro donde podemos aprender o podemos comunicar sobre la Malvasía. ¿Es un museo, Enric, o es algo sería digital? Es un centro, una antigua bodega, que era un antiguo corral del pueblo de Sitges, y estaba justo al lado de donde se elaboraba el vino del hospital de Sitges, y se ha transformado en lo que se llama Centro de Interpretación de la Malvasía, que sí que tiene aspectos museísticos, pero sobre todo es un centro donde se pueden hacer actividades y se han hecho conciertos, se han hecho presentaciones, y es un punto de encuentro de los elaboradores y que sea un poco un punto de difusión de la cultura de la Malvasía. Pues muy bien, muchísimas gracias por eso. Insisto, les agradezco el tiempo y de más está decir que nosotros estamos aquí para lo que puedan ustedes necesitar de nuestro lado. Así que muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.